buen día. Qué bueno verles. Vamos a continuamos con lo que tiene que ver con el hogar. Y vamos a mirar unas necesidades. De hecho, esto sería como para cuatro mensajes primero. La idea es imprimirlos y miramos a ver un poquito de cada situación en este tiempo. Si preguntáramos cuál es la mayor necesidad hoy, ¿qué pensarías? ¿Toda? ¿Toda? Vamos a ir a Juan, capítulo 14. Conocer de Dios, dice Didier. Juan 14, 23. El que me ama, el que me ama, su palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien, entonces, ¿cuál es la forma de amar a Dios? Guarda la palabra. La palabra. O sea, si la palabra de Dios no está en nuestra vida, realmente no la amamos. Y no se le puede amar. Porque se ama es a través de lo que entendemos y creemos de su palabra. Miremos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, es un mandato. Dice que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. ¿Por qué será que Dios manda eso? Porque no está. Es fácil que la muerte. Porque es que es la única forma de vivir con el gozo y la paz que Él ha prometido. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, de verdad, morando, y alguien le dice algo, usted reacciona de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios realmente se ha encarnado en su vida. Reacciona de acuerdo a esa palabra. Pero si no está esa palabra, ¿cómo va a reaccionar? Pues, para las que sea. O sea, uno está listo para contestar de pronto un poquito más fuerte de lo que me dijeron. Porque es que la palabra no está. Entonces, con razón, el Señor dice que la palabra de Dios more abundantemente en su corazón. Porque es la única forma en que la palabra de Dios nos va a controlar. Y, o sea que esa es la necesidad más grande en el hogar. En el hogar la necesidad más grande es la palabra de Dios, que more abundantemente en los corazones de la esposa, del esposo y de los hijos. Si eso no está, si eso escasea, porque eso es lo otro, que dice que sí, que more abundantemente, o sea que si no está abundantemente, entonces escasea. Y si escasea, digamos ahí teniendo presente eso, es eso, cuando dice que la palabra de Dios more, generalmente, no sé, de pronto en los hogares uno puede, digamos, hacer, digamos, los devocionales y, digamos, de alguna u otra manera estar leyendo la palabra de Dios, estar, digamos, en contacto con ella. Pero digamos que eso es una parte, porque es que la parte fundamental es ese cuando se dice que mora, es cuando esa palabra hace
digamos, como ese efecto en nuestra vida. Se encarna. Exacto, porque no es, o sea, no es solo con llegar y decir, y yo leo, como diciendo, como cumpliendo con tareas, ¿sí? Como diciendo, hoy voy a hacer entonces como es como cumpliendo tareas y yo digo, listo, ya hice mi tarea y yo como que sigo en mis otras. Ya, y aquí para ella ya funcionó todo. No. Sí, De hecho, ni leyendo la palabra, ni orando, se tiene comunión con Dios. Es cuando eso es real en mi vida. Es cuando eso es de verdad, es que eso es, yo puedo creer eso. Porque se puede leer la Biblia sin creerla. Se puede orar sin creer. Los musulmanes oran 3 veces al día. Muy estrictos. Y no creen. Bueno, creen en lo que ellos creen, pero no creen en el Dios de la Biblia. Y nosotros podemos escuchar incluso la palabra de Dios todo el tiempo. Pero si eso no es real, si eso no es encarnada ahí en el corazón, pues la verdad es que no pasó, no hizo nada, no se vivió nada. Entonces, si eso no está en los que componen el hogar, pues es muy difícil. Porque vamos a estar listos para pelear a todo momento. Solo me dijeron algo y yo estoy listo para responder. Cuando, de hecho, hace 8 días mirábamos que la palabra de Dios nos hace sabios. Y esto tiene que ver con eso. Realmente, ¿qué tanto de la palabra de Dios vive en nosotros? No que conozcamos, o sea, no que la recitemos, no que la escuchemos a diario, no es eso, es cuánto hay en mi corazón, realmente. Cuánto creo en eso. Entonces, esta es la necesidad básica, primordial, de todos los componentes o de todas las personas que componen el hogar. Es la necesidad básica, o sea, lo más importante. Miremos Efesios, capítulo 5. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame bien a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, en el hogar hay 2 cosas importantes que Dios dice que deben de haber. Lo primero es, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea que la necesidad básica de la mujer, ¿cuál es? Que la amen. Que la amen. Sentirse amada. La necesidad de la mujer es sentirse amada. ¿Y la necesidad del hombre cuál es? Ahí mismo dice en el pasaje. Ser respetado por sus hijos. Respetado. Y estaba mirando una encuesta que hicieron por allá en Estados Unidos y dice que casi que el 99% de los hombres decían, mi mujer no me respeta, mi mujer no me respeta, mi mujer no me respeta. ¿Qué quisiera usted de su esposa? Que lo respete. Porque saben, o sea, todos sabemos que la esposa nos ama, pero como una cosa es amar y otra cosa es respetar. Entonces es más fácil, digamos que para la mujer entrega todo, ama, pero entonces en esa parte es muy difícil, porque Dios ha dicho que debe respetar a su marido y es porque le cuesta. Al hombre le manda ame a su esposa. ¿Es por qué?
Porque cada vez que se siente irrespetado, ¿qué es lo que va a hacer el marido? Maltratar. La deja de amar. O sea, se porta desamorado, o sea, no quiere amar. Maltrato. Hace cosas, hace cosas para ofenderla, para decirle no la amo, porque esa es la condición caída del hombre. Pero por eso Dios ha trabajado tanto para que sea con la palabra de Dios que se pueda hacer todo esto. De resto no se puede. Porque el hombre siempre se va a portar desamorado y la mujer se va a portar irrespetuosa. Pero con la palabra de Dios, eso se puede, eso va a poder funcionar. De resto no. Entonces, miremos Efesios 5:25. Ese es el mandato para nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, es un mandato fuerte, ¿no? Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Como a sí Pues, mismo. fue y se entregó por ella. Y claro, a él le costó la muerte. Pero entonces el amar, ¿en qué se, o sea, cómo podemos saber del amor? ¿Qué se hace cuando se ama? Se entrega. Todos los días se le ama. ¿Estás ahí? Bueno, sí, También. pero realmente el amor, ¿en qué se muestra? En la entrega. En negarse a sí mismo. En la entrega. Entonces, que Cristo dijo, pues sí, yo estoy aquí feliz aquí en mi cielo, y allá pues la iglesia que mira, ¿cómo se defiende? No, él dijo, mi amada está en problemada, entonces voy a ir a salvarla. Y vino y la salvó. Entonces, es la entrega, es de verdad estar dispuesto a acompañarle en todo el proceso de ella. La forma de amar es entregando. Claro, esto funciona para los dos lados, ¿no? Tanto esto es para la mujer como para el hombre, pero estamos mirando las cosas más básicas de cada uno, o sea, lo que hay más en el corazón de cada uno. Y para los hombres, miremos Lucas 20:13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendré respeto. Le tendrán Respeto. respeto. ¿Qué estaba pensando el padre? Yo espero que a mi hijo lo respeten. ¿Y eso para quién va? Para todo el mundo. Tiene que ver con el respeto, con la necesidad del hombre. Es respeto. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, todo gira alrededor del respeto para el hombre. Claro, obviamente, el respeto también debe ir incluido para la mujer. Porque no quiere decir que se va a ir a respetar a la mujer. Porque el hombre, la necesidad del hombre es el respeto.
Y ha sido algo que Dios nos hizo con eso. Y entonces, bueno, y está la mujer, está el hombre, ahora vendrían los hijos, ¿no? ¿Cómo sería con los hijos? Para la mujer es amarla, para el hombre respetarla, y los hijos. ¿Cómo será con los hijos? Miremos Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿eso se traduce en qué cosas? Corregirlo. Se traduce en dos cosas. Que es, por un lado, la autoridad, por el otro lado, la enseñanza. Y esto es así, o sea, la autoridad va así. Y la enseñanza va así. Aquí es cuando están niños, puro niños. Y aquí es cuando están ya, Menos niños. sí, menos niños, jóvenes. ¿Y por qué esa diferencia? O sea, la autoridad va bajando. ¿Por qué piensan ustedes que la autoridad va bajando? Porque cuando el niño está pequeño y le hace una pataleta, ¿usted qué es lo que hace? Va y lo coge. Sí, va y lo coge y lo sienta en la silla y le dice, estése ahí. El problema es que Pedro ya no podría hacer eso con Sebastián. Porque está muy grande. Y yo podría hacer eso con Kate, ya me gana. Lo voy a usar y me duele todo. No, porque están pequeños. Entonces, la autoridad ya empieza a bajar. Ya no es la misma autoridad la que se ejercía cuando estaban pequeños. Pero entonces, para que esa autoridad siga funcionando, ¿qué hay que hacer? Dale fuego. Que ya no lo puede usar. Ya no lo puedo usar. Pues, como aquí se ejerció bien la autoridad, lo normal es que en el aprendizaje, todo eso que se hizo, aquí empiece a funcionar ya de una manera voluntaria. Entonces aquí ya los hijos están grandes, pero obedecen a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque aquí se hizo un trabajo. Entonces ya no hay necesidad de pao, sino que simplemente se dice, ellos lo hacen voluntariamente porque han entendido la autoridad. Pero cuando este trabajo aquí no funcionó desde el principio, entonces, pues Es de voltear los papeles. aquí es muy difícil. Sí, ahí el que tiene que hacer caso es el papá. Pero miren lo contrario de la enseñanza. La enseñanza empieza desde niños y sigue aquí y nunca termina. ¿Por qué? Porque pues ya digamos, el hijo ya le enseña a los... Esta enseñanza tiene que ver con los padres. Aquí tiene que ver todo con los padres. Pero aquí los padres tienen que seguir enseñando hasta que mueran. Entonces, ¿ah? No dejan de ser padres. No dejan de ser padres. Entonces están ahí para brindar el consejo, para brindar la asesoría, si los hijos quieren. Y como ya debido a la autoridad que ejerció los padres, los hijos se han sometido aquí a la autoridad del padre y de la madre, entonces pueden
fácilmente decir, papá, estoy en problemas, esto y esto y esto, o mamá, estoy en problemas con esto y esto y esto. ¿Cómo solucionarlo? Lo van a buscar. Van a buscar y entonces va a haber esa enseñanza todo el tiempo. O sea que con la enseñanza no vamos a descansar. Pero entonces el trabajo que se hizo acá es el que tiene los resultados. Mire que todos tenemos unas necesidades en el hogar. Entonces, la necesidad de la esposa es que la amen. La necesidad del esposo es que lo respeten. Y la necesidad de los hijos, implícitamente está el amor y está todo eso, pero es la autoridad y la enseñanza. Claro, pues nosotros decimos, no, pues es que hay otras cosas que también necesitamos. Necesitamos que nos digan, no amaneció de guapo, así todos peludos. Necesitamos todas esas cosas, sí, pero eso no es lo relevante. Lo relevante tiene que ver con los principios que Dios ha establecido. Y la verdad, mirando uno todo esto, el trabajo importante que hacen los padres es aquí, cuando los niños están pequeños, porque ya después. De hecho, dice que el hombre dejará. No habla del niño, ni el adolescente, ni el, nos dice El hombre. el hombre. El hombre, ¿por qué? Porque ya está maduro, ya sabe, ya ha aprendido la autoridad de Dios, porque de hecho esta autoridad, esta enseñanza, tiene que ver con Dios. No tiene que ver con lo que el hombre o la mujer quieren o dicen, no, es que aquí en la casa se hace es así. No, tiene que ver con lo que Dios dice. O sea que si esta parte no ha funcionado en torno a Dios, pues es muy difícil después de revertirlo. ¿Por qué no? No, claro, pues Dios es tan bueno que Él arregla todo lo que nosotros desbaratamos, pero nos cuesta más trabajo, es más difícil. Pero de hecho, cuando uno conoció a Dios mucho después, ya sus hijos, pues es difícil. Sí, ya es difícil, pero Dios puede arreglarlo, porque necesitamos es confiar en lo que Él dijo. Y si confiamos realmente en lo que Él dijo, pues Dios lo va a hacer. Y es como curioso, pastor, porque los hijos están de cierta edad a cierta edad con la madre y de cierta edad a cierta edad con el padre. El trabajo digamos, Claro, porque de hecho tiene que ser todo el tiempo los dos. sí, Pero más, sí, obviamente más la como madre equilibrado. va a estar por un tiempo con ellos, porque es su trabajo, digamos su rol. Sí. Y el padre todo el tiempo va a tener que estar enseñando. Todo el tiempo, él no puede descansar. O sea, él arrancó aquí, termina hasta que se muera, enseñando. ¿Y cómo se enseña eso? ¿Cómo se hace con eso? Es tan difícil. Porque nuestros hijos nos han visto aburridos, nos han visto desesperados, nos han visto sin para el desayuno, nos han visto enfermos y llorando porque no se me quita, porque no me salió cabello. Muchas cosas, o sea, realmente nosotros en el día a día vivimos muchas cosas de nuestras emociones que nos llevan. Por eso es que el Señor dice que la palabra de Dios muere abundantemente. ¿Por qué? Porque sin esa palabra de Dios, yo me voy a derrumbar muy fácil. Porque me voy a ir por las emociones. De hecho, siempre que uno responde
con la primera emoción siempre lastima a alguien, ¿no? Por eso es necesario como detenerse a pensar. Claro, porque le traje un tinto, ¡ah, ese tinto está frío! Y la idea sería cuál. Vamos y calentamos el tinto Sí. los dos. Déjale yo acá la- No, papi, nada que aprende, nada que aprende. Entonces miremos qué nos espera a los padres. Deuteronomio 6, 3 al 9. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, muchas gracias. Mire que donde iban a entrar, ¿cómo era la situación? Dice que era una tierra que fluye leche y miel. O sea que había abundancia de comida. En esa abundancia de comida, ¿qué tenía que hacer el progenitor? Y os multipliquéis, oye Israel, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. O sea, los mandamientos. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que todo el ser de la persona iba a estar enfocado en lo que es Dios. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante que esas palabras iban a ser las más importantes que las emociones que ellos iban a tener. Sobre tus decisiones. Sobre lo que tú vas a hacer. Sobre el negocio, sobre el viaje, sobre el, no sé, lo que vayas a hacer. La palabra de Dios está sobre eso. O sea que tenía que ser guiado realmente por el Señor. Y la repetirás a tus hijos. ¿Dónde? Bueno, es interesante porque pareciera que hubiera como ¿cómo se llama eso? Porque primero dice, las repetirás y luego dice, hablarás de ellas. Es una redundancia. Pareciera. Pero dice, las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el padre? Todo el tiempo hablar de la palabra de Dios. Hablar de ellas, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. O sea, ¿cuándo iba a descansar de la palabra de Dios? Solo mientras dormía. Y eso ya no es lo que hizo. Porque la tenía ahí. Entonces, pero entonces uno no se vuelve cansón con los hijos. Pero recuerde que la Biblia dice que, ¿cierto? Que de hecho hay niños que se van en contra de la palabra precisamente porque se les obliga. Entonces como que ya, Por eso no tiene que ser obligada. pero sí, Por eso tiene que ser
mostrando el amor de Dios, no la ley de Dios. Que es que la ley dice, tienes que hacerlo. El amor de Dios dice, mire, esto fue lo que Dios hizo por ti. ¿No te parece bonito? Yo no. Sí. Entonces, dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. La palabra de Dios está atada como una señal en tu mano. ¿Para qué en la mano? Para que la... En la mano tiene que ver con qué. Con lo que se hace. O sea que la palabra de Dios es la que va a modelar lo que usted hace. Y luego dice, y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, aquí. ¿En qué? En lo que piensas. O sea que la palabra de Dios es la que va a dirigir lo que hago con lo que pienso. Por eso es que es tan importante. Porque sin la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a hacer lo que yo pienso y voy a pensar lo que yo quiero. Interesante que el Señor nos arregle la vida de esa manera. Es una forma muy bonita que Él tiene de decirnos, oiga, no se hagan daño. Estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la casa de Dios? Yo. Nosotros. Yo. ¿Cuáles son los postes? ¿Y cuáles son las puertas? La boca. La lengua. Los oídos. O sea que el propósito de Dios, ¿cuál es? Que la palabra de Dios no solamente, porque dice la Biblia que, creo que lo vimos en la alabanza, dice que bienaventurados los pies que llevan el evangelio, ¿cierto? Ah, entonces estos postes sirven para algo. Sí. Y dice que cómo irán sin que nadie les hable, les predique. O sea que por esa puerta va a salir toda la palabra de Dios. O sea que la cuestión de esto es que la palabra de Dios realmente nos tenga impregnados. Totalmente. Que lo que hago, lo que pienso, donde voy y lo que hablo debe ser con respecto a la palabra de Dios. Claro, una persona que se la pasa citando la palabra de Dios todo el tiempo es aburridora. Por eso no solamente tiene que hablarla, tiene que mostrarla deshaciendo. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? Fácil, ¿no? Fácil. Amén. Sí, es que es fácil, porque es que Dios ya nos dio eso. Él no está pidiendo nada que uno le diga, uy, no, es que eso es imposible de hacer. No, es que ya nos dio la fe. El gozo. Nos dio su palabra. Y los postes. Nos dio los postes para ir. Entonces, ¿qué Esperamos. hay excusa? O sea, ¿qué podemos decir?
No, es que es más, a veces ni siquiera tiene que hablar, solo vivir y ya, con eso ya muestra a Jesucristo. Muy bonita, ¿no? Mm, a mí me parece chévere porque, por ejemplo, que un niño vea a sus papás, no sé, tristes, pero sepa que su papá es gozoso por Cristo, ¿no? Entonces, que la fe pueda ver más allá de lo que está viendo el niño, de lo que, o sea, de la situación. Incluso muchas veces el papá está triste o algo, y llega el hijo y le dice, tranquilo, tú confías en Dios. Y uno, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe está impregnada, está regada en toda la familia, y eso hace que ahora toda la familia sea más fuerte. Porque entre todos nos vamos a dar como esa fuerza y esa palabra que se necesita. No, usted está triste, pues confía en Dios, porque realmente eso no ayuda mucho. Lo que Dios quiere es que como toda la familia está impregnada de la palabra de Dios, entonces ahí mismo se va a encontrar la fuerza para continuar. Y entonces, por eso Dios también nos puso en un cuerpo. En ese cuerpo debe estar impregnado de la palabra de Dios, donde necesitemos ayuda. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto para decirle a la gente que necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser lo más importante para su vida. Por eso, cuando está la palabra de Dios, hay menos problemas. Estoy seguro, porque vamos a contestar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a las emociones. Para herir, para ganar la conversación o el pleito. No se trata de ganar el pleito, se trata de vivirlo. Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a orar antes de empezar. Buenos días, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por este día que nos has regalado. El momento, Padre, que podemos estudiar tu palabra y aprender un poco más de ti. Gracias, Padre, por la predicación que acaba de pasar al CIES. En este momento, digo, Padre, este estudio en tus manos. En el precioso nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Listo, entonces, la pregunta es, ¿en cuántas situaciones y momentos en nuestras vidas nos hemos encontrado en tormentas, en situaciones difíciles en las que nos vemos un poco confrontados y no sabemos qué hacer? Pero el Señor Jesús, con una historia muy particular, nos da a entender qué sucede en esas tormentas, por qué nos pone allí y cuál es la solución que Él nos da. Entonces vamos a ir a Juan 6:16. Entonces dice, 6:16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, para dar un poco el contexto, es como cuando vamos, digamos, a un doctor y no sabemos si nos va a dar buenas o malas noticias. Estamos un poco como a la expectativa de qué va a pasar, si nos identificaron algún problema en nuestra salud o no. Entonces, esto quiero ir con Proverbios 27:1. Entonces dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Eso es para entender que nosotros no tenemos el control y no sabemos qué pasará el día de mañana,
Este era el ejemplo del caso del doctor. No sabemos qué nos dirá el doctor, si es un problema en nuestra salud o no. Y tampoco tenemos control sobre él. Lo que me refiero es que siempre van a haber tormentas y nosotros no sabemos cuándo vendrán o cómo van a ser. Pero el Señor sabe que las tendremos. Por eso, lo importante es encontrar paz en medio de la tormenta. Entonces vamos a ir otra vez a Juan 6:20. Entonces, listo. Entonces, veíamos que los discípulos estaban en la barca. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos que se adelantaran. Y como dato curioso, cuando Él les dice, empieza la tormenta y los discípulos empiezan a asustarse un poco. No sé si ustedes han visto un mar embravecido y ellos en una barca, es impresionante la altura que alcanzan las olas. Y dice que al anochecer descendieron los discípulos al mar y iban a Capernaum. Entonces dice también que Jesús no había venido con ellos, pero cuando ellos estaban en plena situación donde estaba el mar embravecido y el viento soplaba, dice que ellos vieron al Señor y tuvieron miedo. Mar y acercaba la barca y tuvieron miedo. Pero el Señor, ¿qué les dijo? No temáis. Como dato curioso, en la Biblia se encuentra 365 veces el término no temáis en diferentes conjugaciones. O sea que el Señor nos da un consuelo para cada día del año. No temáis. Entonces dice, los discípulos están en la tormenta y el Señor les dice, no temáis. Dice que el mar de Galilea, eso fue después, ¿no? Antes el Señor había alimentado alrededor de 5,000 personas. Había hecho un gran milagro, donde todos estaban gozosos y estaban celebrando aquel milagro, ¿no? Alimentar a 5,000 personas, recordemos que fueron con unos pedazos de pan y unos pescados. Y luego el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que se adelantaran y fueran a Capernaum y Él los alcanzaría. Entonces vemos que los discípulos se dieron cuenta de que el Señor suplía las necesidades. Vemos antes de la tormenta. Dice, venían victorias después de semejante encuentro. O sea que ellos estaban celebrando la victoria de semejante hazaña que el Señor Jesús había hecho. Y ahora conocían mucho más del poder que el Señor Jesús tenía. Sabemos que hoy en día es imposible no multiplicar un pan y pescados y alimentar a 5,000 personas. Entonces, también dice que ellos eran experimentados, hombres de mar, porque vemos que Pedro era pescador, o sea, sabían cómo era todo esto del mar y navegar, y además en ese tiempo ese era el medio de transporte, o sea que ellos eran expertos en eso. Entonces dice, empieza la tormenta, se pone oscuro, las aguas empiezan a agitar, el viento golpea con fuerza y empiezan a sentir temor, piensan que van a naufragar. Dice, luego observan al Señor viniendo hacia ellos y tuvieron miedo. Pero ¿qué les dijo el Señor? No temáis. Y vemos en el versículo 21 que dice, ellos con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Sabemos cómo celebraron apenas el Señor les dijo, no temáis. Entonces vamos a ver unos principios para afrontar la tormenta. Uno de ellos es estar gobernado por la providencia del Señor. Dice que la tormenta no tomó al Señor por sorpresa. El Señor Jesús sabía que venía una tormenta. Si Él caminaba sobre el agua, era obvio que Él ya sabía que iba a pasar, y esto lo vemos en Mateo 14:22. Entonces vemos que Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. O sea que vemos que hay dos situaciones en la vida de los creyentes, incluso otras personas que están en pos de convertirse en creyentes, y el Señor diseña o permite que entremos en la tormenta, sabiendo que Él está en control de todo. Vemos que Él envió a sus discípulos a la tormenta. Él ya sabía que iba a pasar después, pero Él mismo envió a sus discípulos. Entonces, una explicación de que el Señor está en control de las tormentas que afrontamos es en Salmo 107, del 24 al 25. Entonces vemos
este gran versículo que prácticamente da a entender el por qué ellos entraron en esa tormenta. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Entonces vemos que el Señor estaba en control de la tormenta. Él sabía qué iba a pasar cuando él mandó a sus discípulos a la tormenta. Entonces vemos que para la vida del creyente, dice, no significa que vaya a ser suave la vida y no tengamos problemas mientras estemos en la vida, en nuestra vida como creyentes. O sea, ser creyente y ser seguidor del Señor Jesús no significa la ausencia de problemas. Por el contrario, vemos en 1 Pedro 1:7 que significa ser creyente. Esto lo tenemos. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si vemos, Él nos pasa por ciertas tormentas para agudizar nuestra fe, fortalecerla. Pero si vemos, el Señor hace una comparación muy interesante que es con el oro. Entonces yo investigué un poco sobre el oro. Dice, el oro puro no sufre ninguna alteración con el fuego. Se prueba para saber si el oro es puro o mezcla o falso. No cambia de color y a diferentes temperaturas y ambientes mantiene su brillo y pureza. Entonces vemos cómo el Señor comparó el oro con nuestra fe, con la fe del creyente. O sea que el Señor quiere que nuestra fe sea mucho más valiosa que el oro. O sea que a pesar de que sea probada por fuego, mantengamos nuestro brillo y pureza. Vamos a ver, ¿cuál es el otro paso que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando nos pasa por tormentas o permite que entremos en ellas? Es para crecimiento de acuerdo al plan del Señor. Dice, el plan no es complacerme, sino ensanchar. Salmos 4:1. Entonces, dice así, respóndeme cuando clame, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi corazón. O sea que si vemos, cuando nosotros estamos en angustia, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nos ensancha el Señor. Esto para que nosotros crezcamos en medio de la tormenta. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor sí realmente nos da a entender que en las tormentas crecemos más que cuando estamos en la calma y en la tranquilidad. Vamos a ver un ejemplo de las crisis más fuertes que ha sufrido el mundo, como la crisis del 29. ¿Qué pasó después de la crisis del 29? Pues vemos que hubo una crisis financiera antes de la Segunda Guerra Mundial y vemos que le llamaba el Viernes Negro. Entonces, ¿qué pasó después? Hubo después de la guerra también, porque eso asentó la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos cómo después de eso hubo un boom tecnológico en el mundo. Las empresas, las industrias grandes de las empresas de los países más grandes aprendieron que desde la crisis podía incluso crecer mucho más. Bueno, Colombia no estuvo tan ausente, estuvo más ausente en la Segunda Guerra Mundial. Yo le conté a mi mamá que mi abuelito había visto eso y dijo que pues en Colombia no se había sentido esa guerra. Entonces vemos otro ejemplo. Jonás entra en una tormenta correctora. Vemos que Jonás estaba huyendo porque el Señor le había dicho que fuera a predicar a Nínive y entonces estuvo en la boca del pez. Esa era una tormenta correctora para Jonás. Ahora para los discípulos eran hombres de fe, estaban haciendo las cosas bien, vinieron incluso de la predica de las 5,000 personas, pero ¿qué quería el Señor? Perfeccionarlos. Dice, hay una bonita, digamos, historia. Dice, caminé 1 milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio. Caminé 1 milla con el sufrimiento, no mencionó una palabra, pero las cosas que aprendí del sufrimiento, cuando el sufrimiento caminó conmigo. Dice, ahora el ejemplo de los israelitas y los 2 espías. Números 14:9. Entonces dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. El ejemplo de esto es que el Señor les iba a dar la tierra prometida desde Chile, pero estaba habitada por gigantes. Averigüe un poco de esos gigantes y esas personas miden alrededor de 6 metros, 8 metros. No sé si han visto gente, hoy en día ya no se ve, pero se han encontrado incluso esqueletos de gente, de personas que habitaron la tierra y eran demasiado inmensos. Entonces, el Señor les mandó y dice, en la historia dice que muchos tuvieron miedo, pero hubo 2 de ellos que dicen, los comeremos como pan, como nosotros, porque Jehová con nosotros está. Entonces, vemos que la tormenta también, ¿qué significa? Alimento. Alimento para el espíritu también significa cuando nosotros estamos en medio de la tormenta. Entonces, a pesar de que parezca un problema, es alimento que nos hace crecer en medio de nuestros problemas. Eclesiastés 11:8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. O sea que el Señor nos da a entender que las tormentas y los problemas en esta vida no van a faltar. Pero eso no significa que eso sea por algo malo. Al contrario, como lo explicaba con el oro, incluso con las crisis que ha afrontado el mundo, después de las crisis hay mucho más desarrollo, más poderío tecnológico, y con el oro vemos que el oro, a pesar de que pase por fuego, su brillo y su formación mantiene intacta y su pureza. Entonces vamos. Algo aquí interesante es que el Señor no busca debiluchos como discípulos. Él quiere hombres fortalecidos en la palabra. Dice, crecer más y ser más y más como el Señor Jesús. Vemos que ser como el Señor Jesús no es nada fácil. Y para ser como el Señor Jesús, Él no nos va a dar situaciones fáciles con las cuales podamos afrontar, porque el Señor Jesús no afrontó situaciones fáciles. Ahora dice, pero no poseo lo que se necesita para vencer la tormenta y crecer. Es cierto, pero el Señor Jesús sí lo posee. Vamos a ver otra providencia del Señor, y es que estamos favorecidos y fortalecidos por sus corazones. Juan 6:17. Entonces dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea que pongámonos en la situación de los discípulos. Estaban en la barca, empieza a oscurecer, empieza a soplar el viento fuertemente y la barca se empieza a balancear de un lado a otro. Ellos se preguntan, ¿y dónde está el Señor Jesús? Es como cuando nos encontramos en situaciones y tormenta y decimos, ¿será que el Señor nos olvidó? Vemos ahora qué estaba haciendo el Señor Jesús. Mateo 14:23. Entonces vemos, cuando estamos en medio de la tormenta, que el Señor sí está con nosotros y está haciendo algo por nosotros. Y vemos que lo que estaba haciendo el Señor Jesús cuando se ausentó en ese momento era muy interesante. Entonces Mateo 14:23 nos da esa respuesta. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea que el Señor, ¿qué está haciendo mientras estamos en la tormenta? Está orando. Entonces dice, y el Señor también siempre está observando, puede que no de manera física, pero también de manera espiritual. Marcos 6:47 al 48. Entonces dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. O sea que el Señor sí ve cuando estamos en tormentas y situaciones difíciles. Él sí nos observa, y aparte de que Él ora también, Él nos observa y no nos deja solos. Como vemos, dice que era la 4ª vigilia, eso es alrededor de las 3 de la mañana más o menos.
o sea, en el punto más oscuro de la noche, que traducido en las tormentas y situaciones que afrontamos, es en la hora más fuerte de nuestras tormentas. Dice, dirán muchos, el Señor no sabe dónde estoy, probablemente no me tenga en cuenta, porque está tan lejos. La respuesta es que Él se apartó a orar, recordar que estaba oscuro, pero la Biblia menciona que el Señor venía a ellos y estaba orando. Ahora dice, es porque el Señor ora por nosotros. Estamos perdidos, Él dice, yo soy el camino. Estamos en oscuridad, Él dice, yo soy la luz del mundo. Estamos en pecados, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. La paz no es la ausencia de problemas en la vida, es el poder de enfrentar los problemas. Entonces vemos otra vez en Juan 6:20. Dice, más se les dijo, no temáis. Entonces, como recordamos, el Señor dice 365 veces en la Biblia que no temamos. Nos encontramos en situaciones en las... que nos encontramos en situaciones difíciles y el Señor nos recuerda que no temamos. ¿Qué hace Él también incluso cuando ora y se acerca a nosotros? Está en Mateo 14:27. Entonces dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, y sale con signos de exclamación, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea que el Señor, incluso aparte de que nos pone las tormentas, ora por nosotros, nos observa que estamos en la tormenta, también nos anima. Dice, entonces uno se imagina la situación en la que se encontraba ellos y ve que el Señor nos anima. Dice, ¿por qué el Señor esperó mucho tiempo? Él esperó la hora más oscura de la tormenta para acercarse a ellos. Como dice otra vez, eran alrededor de las 3 a 6 de la mañana. Dice, entonces, ¿quién se olvidó de quién? Recordemos que los discípulos venían de una gran victoria. Es decir, vieron cómo el Señor Jesús logró alimentar a 5,000 personas. Vieron que ese era un milagro imposible. Y ahora están en la tormenta y están asustados. Entonces, ¿quién se olvidó de quién? Los discípulos. Porque dice que el Señor acaba de hacer un gran milagro, como leemos en Juan 6:12-14. Si quiere, vamos allá para ver qué fue ese milagro. 6. Entonces dice, y cuando se hubieron saciado, Él dijo a sus discípulos, o sea que después de alimentar a 5,000 personas, miren lo que sucedió. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, que vemos que el Señor ha obrado a nosotros, vemos el gran milagro que hace en nuestras vidas, pero cuando estamos en otra tormenta, nos olvidamos de Él. Entonces vemos que, entonces, ¿qué tan indiferentes somos de los discípulos? Vemos que casi siempre reaccionamos de la misma manera. Pero aparte de eso, el Señor también nos dice que cuando estamos en la tormenta, también debemos dar gracias por ello. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice entonces, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que aparte que el Señor nos da su providencia, ora por nosotros, nos observa, nos anima, Él también nos exhorta a dar gracias incluso en las tormentas y situaciones difíciles de nuestras vidas. ¿Esto para qué? ¿Cuál es el propósito de dar gracias? Isaías 30:18. Entonces dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, si vemos todo este proceso de la tormenta de Él, es para que el Señor sea exaltado. Entonces,
Esto era, hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes. Vemos que las tormentas siempre tienen un propósito. Algunas son correctoras, otras son de crecimiento, en su mayoría de crecimiento, porque el Señor quiere que cada día seamos más como el Señor Jesús. Y recordar esos, como el pastor nos decía, que uno también debe hablar a los hijos para recordarles a los hijos de los hijos, como decía ahí cuando le estaba enseñando la enseñanza y la autoridad. El Señor también nos exhorta a recordar todas esas victorias que hemos tenido para que cuando lleguemos a otra tormenta no nos olvidemos de su promesa.